noches, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Así empezamos y contándoles también que hay mucha preocupación, pues el país está en vilo por los permanentes contagios del coronavirus. Les contamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. Desde el inicio de la pandemia en Ecuador han fallecido cerca de 200 doctores por el COVID-19 según la Federación Médica Ecuatoriana. Así es, existe preocupación en el gremio que mantiene en primera línea, trabajando y esforzándose para cuidar su salud, evidentemente. Les tenemos un tema sobre eso. Mientras muchas personas a nivel nacional disfrutan en fiestas clandestinas o sin mascarillas en las calles en plena pandemia, hay doctores que por salvar a infectados de COVID-19 lo dejaron todo, incluso su propia vida. Uno de ellos fue Luis Felipe Leighton, quien murió por coronavirus, y su hermano cuenta cómo ocurrió todo. Mi hermano ofrendó su vida para salvar la vida de su personal, del personal que laboraba con él. Sobre todo era personal de planta, era gente humilde y él puede decir que se sacrificó por ellos. En los últimos días de octubre, al menos 7 doctores fallecieron en Guayaquil. La preocupación de los galenos es latente y por ello llevan sus registros con los apellidos de los que ya partieron. El doctor Montalvo, el doctor Camones, el doctor Jaramillo. Mire, ahí llevamos ya un listado de 6 o 7 médicos y algunos que se nos escapan, que han fallecido en estas últimas semanas. Pero él no es el único que tiene angustia. En el Colegio de Médicos del Guayas, su presidente también lo está. Y desde aquí hacen una evaluación de los héroes de Mandil Blanco muertos en la provincia. Nosotros tenemos aquí una cifra de aproximadamente cerca de 140 médicos que ya han fallecido en la provincia del Guayas por consecuencia del SARS-CoV-19. Gran parte de esos profesionales de la salud fallecidos están en una lista que se sigue actualizando con los decesos. Por su parte, en la Federación Médica Ecuatoriana registran 198 doctores fallecidos a nivel nacional en diferentes provincias, y de este número el 70% de los médicos caídos están en Guayas. Y en esta ocasión los números hablan más que 1000 palabras. Seguramente estas cifras se reflejan en las calles, en el día a día, en cómo va el comercio, en cómo vive la gente y sobre todo en ese distanciamiento social que ya en la práctica muchas veces está separado de la realidad. Y en ese mar de gente también ha existido un mar de desconocimiento sobre el nuevo virus. A propósito, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en nuestro programa de investigación El Informante, se refirió al contagio de los doctores ecuatorianos. Médicos, enfermeras, personal de salud que se contagió de COVID y que falleció, no es porque se contagiaron en los hospitales, se contagiaron en el ámbito social y ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales. Obviamente sin mala intención, pero con un desconocimiento total de cuáles eran las normas que servían para protegerse. Por eso el llamado a la conciencia se mantiene para que terminen las muertes de los doctores en el país. Realmente es muy penoso que la gente no se cuide, que la gente siga jugando no con la vida de uno, porque a lo mejor uno se salva. El farrero se salva y quien muere es el doctor. O sea, deben pensar mucho más en eso. Por ahora estamos a la espera del número de enfermeras, camilleros y demás profesionales de la salud que fallecieron a nivel nacional. Lo cierto es que las medidas de bioseguridad están y hasta que llegue la vacuna al Ecuador, solo usted puede decidir por la vida o seguir exponiéndose a la muerte. Emilio Zamora, TC Televisión. La importancia, la vital importancia de seguir cuidándonos. Y justamente el ministro de Salud también se refirió a lo que ha pasado en los últimos días. Ecuador, dijo, no sufrirá una segunda ola de contagios de COVID-19 como ocurre en Europa. Así lo dijo durante un recorrido por el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, donde constató que existe disponibilidad de camas. El recorrido fue convocado para constatar la disponibilidad de espacios para pacientes COVID-19 en uno de los hospitales Centinelas de Quito. Quería que ustedes vean, les he dejado solos que hagan el recorrido para que vean
que tenemos capacidad, hay camas que están libres. Sobre la posibilidad de una segunda oleada de COVID-19, el ministro de Salud refirió: Muy baja la probabilidad, pero siempre hay. a inicios de la pandemia en esta carpa se atendían a pacientes con síntomas de COVID-19, pero hasta el momento el número de ellos se ha reducido, dicen las autoridades, y han dejado de ser utilizadas. Ayer hice un recorrido por el Hospital Eugenio Espejo y ahora aquí en el Pablo Arturo Suárez y vemos que la lista de esperas ha disminuido notablemente. Si se necesitan, las abrimos. O sea, el plan de contingencia no hay que hacerlo, está hecho. En el caso del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, se concedieron vacaciones a los galenos que trabajaron en la emergencia. Se redujeron las camas de 140 a 111, que solo en esta casa de salud estaban habilitadas. Nosotros tenemos 39 camas críticas, el 82% está ocupado. Sí. Y hospitalización, ahí tenemos el 72%, se encuentra ocupado. La autoridad rectora de salud en el país descartó que exista desabastecimiento de medicinas. No hay un desabastecimiento, lo que hay una disminución del stock y nosotros nos estamos adelantando. Los pacientes de COVID-19 dicen que son el vivo ejemplo de que la enfermedad es cruel, impredecible y que si alguien no se cuida puede pasar hasta 4 meses en el hospital o tal vez no salir caminando de él. Que nunca pase lo que nosotros pasamos. A cuidarse, hemos dicho. Alegría despedirnos de este hospital. A puertas de un feriado se exhortó a que se respeten las medidas de bioseguridad. Alcibiades Onofre, TC Televisión. A tener presente esos testimonios de personas que han pasado por el COVID. Y pese a las restricciones implementadas por el COE cantonal de Guayaquil contra el coronavirus, las aglomeraciones están a la orden del día en determinados locales. Esto fue lo que encontramos afuera de un laboratorio y de un centro comercial. Primeras horas de este martes y afuera de uno de los centros comerciales del sur de Guayaquil, muchas personas pugnaban por ingresar a los bancos y otros locales. Aquí las imágenes hablan por sí solas. Uno sobre otro formando columna para acceder a los servicios y muchos saliendo y entrando a la vez por las puertas sin considerar el distanciamiento. Mientras tanto, en el norte, en autos o a pie, grandes y chicos llegan a diario a uno de los laboratorios donde se realizan las pruebas contra el coronavirus. Acá sí, atentos a las normas de bioseguridad. Vine a hacer una prueba de rutina de orine porque yo tengo un problema de riñón, nada más. No, es la prueba del COVID no. Más que todo es por precaución, entonces es por eso nada más, por precaución. Y vine a hacer la prueba al bebé porque de verdad que aquí me han dicho que este laboratorio ha sido muy bueno. De su lado, directivos del Hospital del Día, Efrén Jurado López, del Seguro Social, confirmaron que los casos de COVID-19 se mantienen estables en dicha unidad, pero la población debe ser consciente y autocuidarse. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros por sentido común es mantener el aislamiento, usar la mascarilla, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, tratar de respetar el espacio de la otra persona. Para prevenir estas situaciones, durante el feriado de noviembre, el municipio emitió 10 resoluciones llamadas a controlar el irrespeto a las aglomeraciones en sitios de gran concurrencia. Otro funcionario público reportó tener coronavirus. Se trata del gobernador del Guayas, Luis Chonillo, quien indicó hoy que después de una prueba dio positivo con la enfermedad. Chonillo dijo que pese a ello seguirá sus labores a través del teletrabajo y cumpliendo el debido aislamiento. El gobernador Chonillo se sumó al alcalde de Quito, Jorge Yunda, contagiado por COVID-19 en los últimos días. Pasemos a revisar las cifras actualizadas del COVID-19 en nuestro país. Los casos confirmados, atención, ascienden a 163.192, mientras que el número de fallecidos se ubica en 8.280. Vamos a revisar los casos descartados, que suman 308.087 y se han tomado 523.444 muestras durante esta emergencia sanitaria. Regresamos con las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien abre la posibilidad de establecer un acuerdo con el personal médico que trabajó durante la pandemia para concretar su vinculación de manera formal. Varias mesas de diálogo se llevaron a cabo en la Asamblea.
La reunión empezó con una oración. Nos otorgue siempre la bendición y nos lleves por buen camino y un entendimiento. Por segunda ocasión y en menos de 8 días, la Asamblea Nacional abrió sus puertas para ser sede de una reunión presencial. Ahora son médicos y ministros los que buscan acuerdos sobre el mecanismo que implementarán para vincular de manera formal a los profesionales de la salud que fueron contratados de manera temporal durante la pandemia. Tenemos que llegar a un consenso. No hay una interpretación de la ley que pueda irse en contra de los médicos. Pero tenemos que buscar el aliviar la parte de la reglamentación. Los médicos piden una revisión del reglamento de la aplicación de la ley humanitaria. Quieren que no solo médicos estén en la lista de procesos establecidos para la vinculación. El equipo médico, el equipo sanitario no puede estar desmembrado, porque tenemos gente que están en la línea cero, que es el personal que le prepara las unidades médicas. El ministro de Trabajo, Andrés Isch, dice que el objetivo es permitir que en ese proceso de vinculación estén quienes colaboraron en la pandemia. Supe de un caso, por ejemplo, personas que no habían estado trabajando ni siquiera con contratos ocasionales para la red, sino para terceros, para personas jurídicas privadas, y que estaban pretendiendo que se les aplique a ellos también los beneficios. Juan Carlos Ceballos confirma además que en los próximos días arrancará el proceso de contratación de médicos posgradistas. Efectúa una aclaración. En términos de los posgradistas, entre el 1 y el 10 de noviembre, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que sea el 1, se va a iniciar la parte de la contratación, y no hay posgradistas que estén impagos. La Asamblea Nacional actuará como mediador en este diálogo. De hecho, César Litardo ya recibió su bata de médico. Cristian Hidalgo, TC Televisión. 27 municipios mantendrán sus cementerios abiertos pese al exhorto del COE Nacional de que permanezcan cerrados durante el feriado para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19. Está listo el plan operativo que se ejecutará en los 4 días de asueto. Los municipios que acogieron el exhorto del COE Nacional a no abrir los cementerios en feriado fueron la mayoría. Entre ellos están Quito, Guayaquil y Cuenca, las ciudades más pobladas del país. Pero hay un 10% que no se acogió. Arosemenatola, Chimbo, Chandía, Isabela, General Antonio Irizal, Embucay, Simón Bolívar, Baba, Montalvo, Quinsaloma, Valencia, La Libertad, Atahualpa, Chila, El Guabo, Huaquillas, Piñas, Portobelo, Calvas, Olmedo, Zapotillo, Paquilla, El Carmen, Portoviejo, Cañar, Huamboya, Tulcán y Huaca. Esos son los cantones que han decidido hasta el momento que sí van a aperturar. Se explicó que estas medidas se tomaron porque existen cementerios en las urbes que reciben entre 60.000 y 200.000 personas, lo cual representa una amenaza en contagios. La ciudadanía debe entender que la emergencia sanitaria no ha terminado. Sigamos con el Yo Me Cuido, y que se ata muy bien a nuestra campaña de Me Quedo en Ecuador. En cuanto a tránsito se refiere, están activadas 56 terminales terrestres a nivel nacional. Ahora la capacidad de aforo de las unidades de transporte es del 75% y de los terminales terrestres está habilitado el 100% de las frecuencias. Los operativos iniciarán desde el viernes 30 de octubre y culminarán el martes 3 de noviembre. Habrá 47.000 policías aproximadamente al servicio de la ciudadanía. De igual manera, la libre movilidad está a discreción de las autoridades locales. El COE Nacional determinó que en carreteras existe libre movilidad, ahí no existe restricción de placa par o impar. Y ya los 221 municipios, los que han ejecutado las restricciones, son ellos los que determinarán si existe o no la libre movilidad. El sistema de videovigilancia estará habilitado con más de 6.000 cámaras. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. Bueno, hablando precisamente de las restricciones que cada municipio tomará frente al incremento del caso de COVID-19 en varias de las provincias del país, conozcamos cuáles son estas últimas medidas que los COE cantonales han adoptado. En la provincia de Esmeraldas, cantón del mismo nombre, las autoridades decidieron ampliar su capacidad hotelera a un 75% para que cientos de turistas puedan reactivar la economía local. Además, habrá libre circulación vehicular durante el asueto. Las direcciones municipales y la fuerza pública, junto al cuerpo de bomberos, efectuarán operativos para controlar que se cumplan las normas. Mientras que en la provincia de Manabí, en Manta, el COE cantonal fue el primero en emitir las nuevas resoluciones. El pasado 25 de octubre se puede circular en vehículos desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas. Los cementerios continuarán cerrados. Los horarios de los negocios y playas son desde las 5 de la mañana hasta las 15 horas. Los sábados y domingos está prohibida la venta de bebidas alcohólicas.
En la provincia de Santa Elena, en los cantones La Libertad y Salinas, la Mesa Técnica de Seguridad anunció que sus camposantos abrirán sus puertas. El ingreso será por grupos, de máximo 4 personas, por el lapso de 1 hora, desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Pero estas medidas podrían cambiar si se llegase a registrar un incremento de pacientes con COVID. En la provincia de Azuay, en Cuenca, sus cementerios estarán abiertos, pero podrán ingresar solo 600 familias que ya están agendadas para visitar el cementerio patrimonial. Los días de feriado ya están copados. En este momento ya no estamos receptando solicitudes de visita durante estos días. ¿Se está agendando para qué otros días? Para los días de esta semana, o sea, de aquí hasta el 29, o sea, hasta el jueves 29, y a partir del miércoles 4 de noviembre, ya tenemos algunas personas que han decidido venir. A los camposantos no podrán ingresar mujeres embarazadas, ni menores y adultos mayores. Nicole Khalil, TASA Televisión. En instantes, suspenden festejos de cantonización en Colima. Continuamos. Shai Dahan fue asesinado por orden del exdirector de la penitenciaría del Litoral, Héctor Reina, según la versión del israelí que sobrevivió al atentado, Oren Sheyman. También culpó a Reina del asesinato de un jefe de los guías penitenciarios. Según Oren Sheyman, a su amigo Shai Dahan lo mandó a matar Héctor Reina. Era el director de la penitenciaría del Litoral, donde estaban recluidos los israelíes desde el 1 de junio. El viernes en la noche entraron a nuestro pabellón y nos atacaron en la celda y mataron a mi amigo. Oren se refiere al viernes 7 de agosto, pero un mes antes fue asesinado el jefe de guías penitenciarios Johnny Vargas. Esto luego de que Reina se enterara que los israelíes lo grabaron exigiéndoles dinero a cambio de que puedan comer, ir al baño y leer libros. Oren y Shai amenazaron con entregar el audio a la fiscalía. Le dejamos de escuchar a Johnny Vargas uno de los audios que grabamos. Se quedó en shock. Dijo, si hacen eso, Reina me va a matar y vamos a tener en grandes problemas. Cuando Reina se enteró por internos mismos, tuvo una discusión fuerte con Vargas y según Oren, poco después, lo que vieron fue una foto del jefe de guías asesinado. Creemos que Héctor Reina dio la orden para matar a Johnny Vargas para prevenir el efecto dominó de que si exponíamos a Johnny Vargas iba a consecuentemente caer Reina. Fue entonces, según Oren, cuando un recluso apodado Titi ofreció a los israelíes un contacto directo con Reina. El jefe de Titi, José, parte de los choneros, estaba con Reina e hicieron una videollamada para constatar la entrega del dinero al director de la cárcel. Vimos a Reina, vimos que tomó el dinero, tuvimos una pequeña charla con él y lo grabamos. Oren dijo que Reina pidió $5,000 por comida, iPhones para él y su familia y $40,000 por cada israelí, entre otros, pero pedía más. Hemos pagado $80,000 y él dijo, sí, pero tienen que pagar por las armas y la seguridad. Ese es dinero extra. Reina dijo que necesitábamos comprar 2 pistolas y que teníamos que pagar $6,000 y nos iba a ayudar a obtener las pistolas porque nuestra vida está en un riesgo muy grande. Oren dijo que eran $1,000 diarios por seguridad, pues supuestamente los Bucaram habían puesto precio a sus cabezas por involucrarlos en la venta irregular de insumos médicos. Para esto Reina también fue grabado por los israelíes. Decidimos hacer lo que hicimos con Johnny, lo que fue un gran error. Le enviamos a Reina 3 o 4 videos y le dijimos que tiene que asegurarnos que nosotros nos mantendremos con vida, porque si no todos esos videos iban a salir a la luz. Estaba muy enojado y colgó el teléfono enseguida. Luego el contacto se cortó, hubo 3 atentados y en uno de ellos Shai Dahan murió. Ahora Reina es procesado, entre otras cosas, por concusión y el israelí sobreviviente Oren Sheyman es testigo protegido de fiscalía. Fabiola Santana, TC Televisión. El expresidente Rafael Correa no compareció a rendir su testimonio ante el llamado de la Fiscalía General del Estado para que dé su versión de los hechos de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Se investiga un presunto homicidio por la muerte de Froilán Jiménez. Correa debía comparecer vía telemática desde Bélgica. Se fijará una nueva fecha para esa diligencia. Parte de la nueva flota de aviones de la FAE fue presentada en la ceremonia organizada para conmemorar los 100 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El presidente Lenín Moreno participó en el acto. En el cielo, parte de la flota de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En tierra, el Telégrafo 1.
el primer avión que en 1920 dio paso al nacimiento de la aviación nacional en el país. Fue un piloto italiano el que voló de Guayaquil a Cuenca. Demoró 1 hora con 45 minutos. Todo esto sucedió en el evento por los 100 años del nacimiento de la aviación nacional y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El presidente Lenín Moreno participó en la ceremonia. Su decidida intervención para hacer respetar la Constitución en el intento de golpe de Estado hace 1 año tiene el agradecimiento de todo un pueblo que siempre quiere vivir en paz. El comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana habló de las nuevas adquisiciones. Avionetas Groff para entrenamiento, helicópteros Koala y helicópteros Airbus H-145. De hecho, se firmó el documento para que 2 lleguen al país en los próximos días. Apreciamos el esfuerzo y la responsabilidad demostrada por el Gobierno Nacional al haber aprobado la ejecución de proyectos prioritarios para nuestra institución. El jefe de Estado acotó. Ustedes conocen la difícil situación que estamos atravesando. Pese a ello, seguiremos pendientes de sus necesidades y urgencias. Hasta diciembre pagaremos al IES 1.525 millones por concepto del 40% del aporte estatal. La Fuerza Aérea Ecuatoriana entregó un reconocimiento al presidente Lenín Moreno. En la ceremonia también estuvieron los uniformados que terminaron con éxito la etapa de capacitación en la escuela Cosme Renela. Cristian Hidalgo, TC Televisión. La Superintendencia de Compañías informó el proceso de liquidación de Canal 1, medio de comunicación que recortó su programación y separó a varios de sus colaboradores, quienes exigen el pago de sus remuneraciones. Me miras. Te miro. Sí te ve el canal que te ve. Este medio de comunicación vio la luz en 1992. Tuvo varias administraciones y nombres. Nació como CRE Televisión, luego CTV, y también fue conocido como el Canal de Vida, cuando estuvo bajo la administración de la Conferencia Episcopal. Para el 2001 asumió el control del medio un grupo de empresas liderado por la familia Rivas. En el camino surgieron problemas económicos que se agravaron entre el 2018 y 2020. Varios programas salieron del aire. Hubo despidos y posteriores reclamos por el incumplimiento en el pago de las obligaciones con los ex empleados. Canal 1 también adeuda más de $3 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de aportaciones patronales. La Superintendencia de Compañías emitió un comunicado donde dispone la liquidación de la compañía Relap S.A., es decir, Canal 1, por encontrarse disuelta de pleno derecho en virtud de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 360 de la Ley de Compañías. Varios de los ex colaboradores iniciaron procesos legales para tratar de conseguir el pago de sus liquidaciones. Algunos han ganado la batalla, otros siguen en la lucha. Luis Gálvez, TC Televisión. Y mediante un comunicado se informa que la empresa Relap S.A., Canal 1, está en proceso de reactivación. Aclaramos que la liquidación se debe al vencimiento del plazo del contrato social, el cual ha sido prorrogado por la Junta General de Accionistas y cuyo trámite será presentado a la Superintendencia de Compañías en esta semana. Es lo que se ha dicho. Relap S.A. mantiene su personalidad jurídica al amparo del artículo 363 de la Ley de Compañías y seguirá con su operación normal y programación. En otro ámbito, las candidaturas de 13 binomios están en firme de momento para las próximas elecciones. Karen Aro, a través de un reportaje virtual, nos muestra cómo está configurada la papeleta presidencial con los binomios ya calificados por el CNE. El proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales de febrero de 2021 entra en su recta final. 13 binomios hasta el momento están calificados y en firme por el Consejo Nacional Electoral. En base a ello, la papeleta hasta el momento está elaborada así. Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez y David Norero. Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida y Marta Villafuerte. Avanza, Isidro Romero y Sofía Merino. Izquierda Democrática, Javier Herbas y María Gijón. El Movimiento Amigo, Pedro Freile y Byron Solís. Por la Alianza Partido Socialista Ecuatoriano y Concertación, César Montúfar y Julio Villacreces. De Pachacutic, Yacu Pérez y Virna Cedeño. Unión Ecuatoriana, Giovanni Andrade y Caterine Mata.
Por Democracia Sí, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. La alianza creó Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Por Suma, Guillermo Celi y Verónica Sevilla. Por Construye, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Y por Alianza País, Jimena Peña y Patricio Barriga. Según el organismo electoral, solamente restan 2 organizaciones políticas que aún no han superado todas las etapas. Se trata de UNES y Fuerza Ecuador y la lista estaría depurada. Y por el mes de la lucha contra el cáncer de mama, el equipo digital de TC Televisión ha entrevistado a 4 mujeres guerreras que tras enfrentarse a esta enfermedad salieron vencedoras. Conozca la primera de estas historias de esperanza y amor en exclusiva en nuestro sitio web www.tctelevisión.com. Y en nuestros estudios nos acompaña la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En instantes abordaremos varios temas de interés nacional. Antes, en nuestra segunda parte de las narcopistas, revisaremos cómo esta problemática agobia a las comunidades asentadas cerca del mar. Así es, nuestra compañera María Gabriela Castro visitó Chanduy, provincia de Santa Elena, y nos acompaña esta noche nuevamente en el estudio. María Gabriela, bienvenida. ¿Qué pasa con las poblaciones asentadas alrededor de estas pistas clandestinas? Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Rocío, Andrés? Bueno, viven atemorizadas y nuestros entrevistados prefirieron no mostrar su rostro. Muchos tuvieron encuentros con los narcotraficantes cuando construían los campos de aterrizaje. De la franja costera ecuatoriana, Guayas, Manabí y Santa Elena han sido las provincias donde más se han hallado narcopistas. Chanduy, parroquia rural de la provincia de Santa Elena, una de las más antiguas y también de las más grandes. En ese lugar se han intervenido 2 narcopistas. Su comunidad sumida en la preocupación en medio de la problemática del narcotráfico. 1 de la mañana, 2 de la mañana, se escuchaba que daba vuelta una avioneta. Entonces, hacía un recorrido 2 o 3 veces, 3 entradas y 3 salidas. Entonces, eso en plena pandemia. En plena pandemia. Entonces, después se llegó a saber de que eran los narcotraficantes que venían a hacer sus desembarques aquí en una pista que es en la vía Engullima. La pista a la que se refiere el comunero es la que usted está viendo, ubicada en Engullima, un recinto de San Rafael, comuna de Chanduy. El camino para llegar a la pista usada por narcotraficantes está habilitada. O sea, de un momento a otro, de la noche a la mañana, amanecieron construidas bien anchas las cosas. Y quisimos intervenir como comuna, porque somos legítimos dueños de esos terrenos, pero ahí encontramos, ahí salieron los señores armados. Fueron amenazados. Ahí fuimos amenazados. Por ejemplo, cuando la droga llega a Centroamérica, se desembarca y en cada de estos viajes está incluido el costo de la avioneta, ya que se la tiene que quemar para no dejar rastro. Para hacer estas pistas se contrata a gente especializada, en este caso ingenieros aeronáuticos. Hay muchas naves que vuelan sobre un nivel que son casi imperceptibles que sean ubicados por el radar. Solamente tienen un GPS con la cual navegan y tienen apagadas incluso todas sus luces de navegación y ellos van sin planes de vuelo, salen desde su origen y cuando ya tienen las coordenadas, lo que hacen ellos es simplemente con su destreza, por sus múltiples horas de vuelo, hacer toda su aproximación visual y aterrizar, descargar el producto, cargar lo que tengan que cargar y continuar. Y muchas veces allí cuando se han estrellado. La otra pista está a solo 100 metros de la población. Los comuneros intentaron recuperar su terreno, incluso pidiendo ayuda a los uniformados de la zona, pero no pudieron contra ellos. Armado, creo que ni la policía tiene ese armamento. Y andaba un señor agente de policía. Vimos cómo lo secuestraron. Sí lo regresaron, pero ya vino golpeado. Solo contamos con 4 policías. 4 policías para 14 comunas. Es lógico que no se van a abastecer. Queremos, por favor, que nos ayuden, que nos manden más resguardo policial. Los comuneros no dan sus rostros por temor, pero se atreven a contar sus testimonios para ser escuchados por las autoridades.
Los narcos ya viven entre ellos y se camuflan en esos lugares donde aparentemente no sucede nada. María Gabriela Castro, TC Televisión. Bien, y para seguir tratando este tema, la ministra nos acompaña en el estudio. Ministra, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, se siguen estableciendo pistas clandestinas en la costa ecuatoriana para transportar droga vía aérea. La semana pasada hallaron una en Sucre, Manabí. En septiembre fue la de Jama de 2.000 metros de longitud. ¿Qué sucede con los radares? De hecho, hemos intentado abordar el tema con el Ministerio de Defensa, también con la Fuerza Aérea, sobre esto, pero no han aceptado. ¿Qué está pasando con los radares, sobre todo en Manabí, ya con la experiencia de la refinería del Pacífico? Bueno, lo que yo le puedo comentar nuevamente, buenas noches y gracias por la invitación, es que este año hemos desarticulado más pistas de esta naturaleza clandestinas que se usan para el transporte de sustancias estupefacientes. Hemos encontrado en este año la policía 9 de estas pistas. Este es el año en donde tenemos más pistas identificadas, porque en los últimos años el anterior o el número más cercano es el de 6 y aún no se termina el año. Para inhabilitarlas se necesita orden de juez y, por supuesto, una de las prácticas que tienen al cometer este tipo de delitos es un vuelo por debajo de las capacidades de los radares. Por eso es que es muy importante lo que usted ha dicho, es el control del espacio aéreo en el que también está trabajando Defensa. Pero ¿cómo está el tema del control del espacio aéreo? ¿Qué información se puede tener? Tanto el control del espacio aéreo como el control del espacio marítimo es algo que se ha profundizado y en el que estamos trabajando en este gobierno, pero la información más específica sobre ese tema, como usted lo ha dicho, le corresponde al Ministerio de Defensa, a la Marina y a la Fuerza Aérea, pero hemos encontrado y hemos decomisado en lo que va del año 30 toneladas de estupefacientes más que el mismo periodo del año pasado. Así que efectivamente la policía está incrementando su productividad, pero también significa que las industrias delictivas se diversifican y que utilizan todo este tipo de estrategias. Construir una pista de esta naturaleza es una gran inversión de dinero. Se calcula que podría costar entre 300 y 500 mil dólares el armar una infraestructura de esta naturaleza. Así que, como vemos y como usted lo ha comentado en sus reportajes de estos días, pues se trata de una industria que debe ser atacada desde todos los espacios de la institucionalidad estatal. Justamente a ese punto iba, ministra. Entrando ya al último trimestre del año, se han decomisado casi 100 toneladas, mientras que el año pasado, igual por esta fecha, se habían incautado aproximadamente 60. ¿En Ecuador se han constituido cárteles o seguimos siendo un país de paso? Sí, el Ecuador se encuentra entre los dos principales productores de cocaína del continente, que son Colombia y Perú. El Ecuador tiene una posición privilegiada desde el punto de vista geográfico para muchas cosas que nos dan un potencial importante, pero también lamentablemente que nos hacen susceptibles a ser usados para el paso, para el transporte. Súmele que la nuestra es una economía dolarizada, lo cual también la convierte en una economía atractiva para el lavado. Por eso es tan importante fortalecer las capacidades e incrementar los resultados como lo hemos hecho. Usted ha traído los números a colación. Sumamos más de 30 toneladas adicionales en comparación con el año pasado. Gracias, ministra, por su puntualización. Rocío y Andrés tienen más preguntas. Sí, Gaby, muchísimas gracias. Ministra, buenas noches. Aprovechamos su presencia para consultarle si ya está lista para el juicio político del día sábado. Revisaba esta mañana la prensa y leía que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Elio Peña, dice que usted, ministra, se escuda en la institución policial para distraer al pueblo. ¿Es verdad esto? Buenas noches, Rocío, Andrés, qué gusto poder saludarles. No, en lo absoluto, lo que la Asamblea no puede hacer, o la Comisión o los interpelantes, es acusar a la policía y luego evitar que yo hable de la policía. El juicio político es por el uso de bombas lacrimógenas en las protestas de octubre. Yo soy la ministra de Gobierno, yo no lanzo las bombas lacrimógenas, tengo que explicar lo que hace la policía y defender lo que hace la policía, y es lo que estoy haciendo. Resulta, no sé ya qué adjetivo usar, pero es
increíble que algunos legisladores dicen, no, pero este juicio no es sobre la policía. Así es. La policía no se preocupe, que tiene todo nuestro respaldo. Este juicio es sobre la ministra. Pero lo que trata el juicio es qué hizo o qué no hizo la policía. Es inevitable que si esas son las causales, pues evidentemente voy a hablar de la policía, voy a defender la actuación de la policía, que creo que fue una actuación equilibrada, fuerte cuando debía ser fuerte, con contención y con prudencia cuando debía actuar con prudencia. Es inevitable que si el juicio se trata de la actuación de la policía, pues yo tengo que hablar de la policía y lo voy a hacer. Y con la policía, además, utilizando videos que, de alguna manera, como lo interpretan los asambleístas, busca un respaldo de la policía, más no de su gestión como ministra dentro de la Comisión de Fiscalización. Bueno, lo que pasa es, nuevamente, voy a la Comisión de Fiscalización para explicar qué hizo la policía, cómo hacerlo sin la policía. El día de mañana está convocado el comandante general de la Policía Nacional, que en octubre del año pasado era el director general de operaciones y evidentemente es la persona que más tiene que decir sobre los temas operativos de la Policía Nacional. Y en el juicio yo también lo haré. Y por supuesto que voy a hablar de los policías secuestrados, por supuesto que voy a hablar de las policías manoseadas, 5 días secuestradas en Pujilí, por supuesto que voy a hablar de lo que hizo la policía, porque es de eso que se trata, al menos en papeles, el juicio político. Ahora bien, como también lo he dicho y lo voy a repetir, eso es lo que está sobre la mesa, ese es el pretexto. En el fondo hay muchas otras cosas que motivan ese juicio político. En ese juicio político también está la venganza por los líderes sentenciados, al menos de un sector de la Asamblea. En ese juicio político también están los sectores políticos y económicos que preferirían que guarde silencio sobre la gran estafa de Lispol. En ese juicio también están las diferencias políticas e ideológicas de algunos sectores conservadores, y todo eso es lo que no se puede decir. Lo que sí dicen es la policía, y por supuesto también hablaré de la policía. Muy bien, muchísimas gracias, señora ministra, por su presencia y por sus declaraciones. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos con más noticias. Las protestas contra las nuevas medidas anti-COVID terminaron en enfrentamientos y vandalismo en varias ciudades italianas, mientras que Francia y España se alistan para otro paquete de restricciones con el fin de frenar los contagios de COVID. Las nuevas restricciones para frenar la segunda ola del COVID están causando fuerte tensión en Europa. En Italia, miles de personas se manifestaron anoche contra el nuevo decreto gubernamental que obliga el cierre de bares y restaurantes a partir de las 18 horas y de todos los teatros, cines y gimnasios durante un mes. Si en marzo pasado los italianos acataron sin dudar el confinamiento, ahora una parte de la población está enfurecida y protesta contra las nuevas restricciones del gobierno para frenar los contagios. Taxistas, comerciantes y trabajadores de los sectores más golpeados salieron a las calles para manifestarse contra el Ejecutivo, pero las protestas volvieron a desembocar en disturbios violentos en las ciudades de Milán y Turín. En Francia, los ciudadanos se preparan para el anuncio de nuevas medidas restrictivas para frenar el nuevo brote. El país galo registró en las últimas 24 horas un nuevo récord de 52.000 contagios. El gobierno contempla extender el toque de queda nocturno, que ya afecta a 46 millones de personas, imponer un confinamiento domiciliario de fin de semana localizado en las zonas más afectadas como París. La misma tendencia se observa en España, donde Cataluña piensa en un posible confinamiento de la población a domicilio los fines de semana. Otras regiones españolas también han endurecido las restricciones tras el decreto por 15 días del estado de emergencia sanitaria. La Comisión Europea anunció este martes el pago de 17.000 millones de euros, unos 20.000 millones de dólares, en préstamos a Italia, España y Polonia para enfrentar el aumento del desempleo como resultado de la pandemia. Pamela Montilla, TC Televisión. Impactantes imágenes fueron captadas tras los fuertes rayos que cayeron sobre la localidad de Sierra y Amazonía la noche de lunes. La tormenta eléctrica se dirige al sur del país. Este video fue captado desde Cumbayá por el periodista José Antonio Sánchez, en el cual se ve cómo el rayo ilumina la noche y se escucha la potencia del trueno. Pero antes de eso hubo muchos más y unos mucho más bonitos que no los pude grabar.
Los ciudadanos grabaron desde distintos lugares la tormenta. La potencia de los rayos iluminaba en la noche y de inmediato se escuchaban los truenos. Según la NASA, en promedio, cada año, 25 millones de rayos golpean la Tierra, lo que quiere decir que 100 relámpagos caen en nuestro planeta cada segundo. Aún con inundaciones o con sismos, recién pasamos uno, hay que tener nuestra mochila de emergencia. Es importante que todos y todas desconectemos todo tipo de artefacto eléctrico. En el satélite meteorológico se observa que la tormenta fue en la Sierra Norte y Amazonía. Sin embargo, se dirige al sur del Ecuador. Luego, para el fin de mes y los primeros días de noviembre, nuevamente se está presenciando, estamos estudiando y viendo que se van a generar este tipo de eventos. La tormenta eléctrica de este lunes inició cerca de las 7 de la noche y duró aproximadamente 1 hora, generando daños menores en quebradas y saturando los sumideros. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y cámaras del ECU 911 registraron una nueva emisión de ceniza del volcán Sangay, ubicado en la provincia de Morona, Santiago. Ocurre un mes después del proceso eruptivo en el que emanó flujos piroclásticos y provocó también la caída de cenizas en poblaciones aledañas. La actividad en ese volcán se reactivó en mayo del 2019. Un programa de investigación. A veces no hay medicamento en el seguro, nosotros tenemos que comprarlo. Revelación. No tenemos exámenes de laboratorio, no tenemos los medicamentos. Profundidad. ¿Cómo vamos a encontrar una seguridad social que dé sostenibilidad, calidad en el tiempo? Y rigor. En esa época el señor Granda dijo que iba a solucionar el problema. ¿Dónde están las soluciones? Porque la noticia es más que un suceso. Un equipo periodístico para entregar información exacta. El Informante. Este domingo, 9 de la noche, por TC. Mañana serán sepultados los restos de la mujer asesinada en la empresa de agua potable de Colimes. Su conviviente le propinó más de 10 puñaladas en su puesto de trabajo. Las autoridades suspendieron los festejos por la cantonización de ese sector de la provincia del Guayas. Familiares y allegados de Silvia Arriaga, de 36 años, aún no salen de su asombro. La noticia de su crimen ejecutado por su conviviente los tiene perplejos. Acompañaron su cuerpo desde el recinto El Guavito hasta la casa de su madre en Colimes. Mi hija me deja 3 hijas, 3 niñas en los fantasmas. ¿Siempre conversaba con usted? ¿La veía todos los días? Sí, ella vivía conmigo. Ella responsable, atenta, sí, buena madre. Buena madre con sus hijas. Este martes estaba todo listo para la celebración de los 32 años de cantonización, pero por obvias razones tuvo que suspenderse. Es lamentable tantas pruebas que nos pone Dios a Colimes, con tantas cosas que nos han sucedido y en estos momentos perder a una compañera más, una amiga más. El hombre llegó hasta la empresa de agua potable, donde Macías Arriaga era cajera, y aprovechando que estaba sola, le propinó más de 10 puñaladas. Nosotros fuimos los primeros sorprendidos, ¿no? Porque realmente la compañera era una compañera tranquila y no, el tema familiar no lo desconocíamos. Solo el rastro de una tarde de terror en una población muy tranquila. La verdad que pues es una mancha para el cantón. Es un cantón muy bueno, muy sano, y la verdad que esa ha sido una mancha muy grande. Luego del ataque, el hombre trató de quitarse la vida con el arma que hirió a Silvia. Sin embargo, fue neutralizado por la policía. Esto mientras paramédicos se llevaban a Silvia hasta otra casa de salud, pero no resistió. En la audiencia de formulación de cargos desarrollada en el Cantón Balsar, se le ordenó prisión preventiva. Con este asesinato, en lo que va del año, en el país suman 55 femicidios, igualando a la cifra total del 2019. El mayor número de casos se reportan en Guayas, Pichincha, Los Ríos y Manabí. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Una organización dedicada al tráfico de migrantes fue desarticulada en la provincia de Tungurahua. Las víctimas tenían que pagar entre $12.000 y $15.000 en su anhelo de llegar a los Estados Unidos.
La madrugada del martes, luego de semanas de investigaciones, la policía ubicó y detuvo a 4 sujetos dedicados al tráfico ilegal de inmigrantes. Se procedió a realizar 4 allanamientos, en los mismos que fueron la aprehensión de 4 ciudadanos y evidencias. Las rutas que usaban los llamados coyoteros eran Ecuador, Perú, México, Ecuador, Panamá, México y Ecuador, México. El destino final era los Estados Unidos. La captación de personas a través de engaños, en el cual ellos ofertan el viaje a Estados Unidos por montos que van desde los 12.000 a 15.000 dólares americanos. Los viajeros que contrataron sus servicios están reportados como desaparecidos. Se presume que habrían fallecido durante el viaje. Con la colaboración de la Fiscalía se procedió a realizar todo este procedimiento, llegando a feliz término de la desarticulación de esta banda organizada. La banda operaba en el Austro, Chimborazo y Tungurahua. Se estima que son decenas las personas perjudicadas por la organización, que fue puesta tras las rejas durante el operativo Gran Éxodo número 1. Fernando Escurra, TC Televisión. Bien, y culminamos esta emisión con una noticia positiva también. Baltasar Ushka, conocido como el último hielero de Chimborazo, culminó sus estudios de primaria. Fue parte del programa Todos ABC, impulsado por el Ministerio de Educación con la finalidad de combatir el analfabetismo. Completó la educación básica a sus 74 años, un ejemplo de que la edad no es un impedimento para regresar a las aulas y seguir aprendiendo. En directo desde el Cantón Huacho. 2 personas que dejaron... Qué bien, ¿no? Qué maravilla, un abrazo para Baltasar por enseñarnos que sí se pueden cumplir los sueños. Felicitaciones. Con esta noticia positiva y esperanzadora también. Nos despedimos, que esté muy bien. Abrazos.